¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a Arteaga Latán y a todas las organizaciones por su invitación y por el apoyo para invitarnos hoy aquí. Suriquí, del desplazamiento forzado al liderazgo empresarial regenerativo. Eso que están viendo, algunas fotos también de ahí trajo Jesús, es el delta del río Suriquí, de donde yo vengo y por quien vengo a hablar. No solamente vengo a hablar por mí, por mis 21 hermanos, toda mi familia, sino también por estos ecosistemas, por los jaguares, por los primates, por el río, por todo eso que compone lo que el relato de empresa que hemos constituido hoy es. Y hay una cosa muy interesante, yo pasé 25 años de mi vida trabajando en el mundo humanitario y también entendiendo mi proceso como víctima y como desplazada. Hemos hablado mucho de los desplazados y aquí estoy también para con esa banderita, pero ya les contaré cuáles son las otras, ¿no? Y es muy interesante que hoy ya, además de haber sido desplazada y que también haya tenido que trabajar como trabajadora humanitaria por más de 2 décadas en este país, atendiendo a las víctimas del conflicto, hoy esté parada aquí como empresaria. Eso me parece muy interesante y les voy a mostrar por qué. Entonces, esta es mi casa y esto es quienes nosotros somos. Nosotros somos 21 hermanos que constituimos una SAS y creamos una empresa para cuidar nuestro legado, nuestro patrimonio, ¿cierto? Para gestionar nuestros derechos, porque nos ha tocado trasegar ese camino que ya van a conocer, ¿cierto? Pero también para apostar por el cuidado de la biodiversidad, la construcción de paz y el desarrollo local. Este es un poco como el relato que les voy a contar. Y eso, quienes ven ahí, la mayoría todos son mis hermanos, algún sobrino, y estoy muy contenta de poder venir aquí a representarlos hoy. Y ahora, ¿qué es lo clave de lo que nosotros hemos hecho, cierto? Y está centrado como en la historia que sostiene lo que somos, y es que nosotros somos una empresa que nace de un proceso de paz. Y eso está conectado con todo lo que hemos hablado esta mañana, con lo que ha dicho Jesús, con lo que han dicho los panelistas, y es porque hay que apostarle a la paz en Colombia, ¿cierto? Y qué pasa entre la paz, el medio ambiente, ¿cierto? Y el desarrollo territorial. Y a mi familia, cuando llegamos a esa tierra que les mostraba ahorita, a finales de los años 50, a principios de los 60, en el 95, después de que nos tocó la guerra también con la guerrilla en el 86 secuestra a papá, y en el 95, cuando transitamos a la otra ola de la guerra en Urabá, ellos lo matan. Y cuando matan a papá, nos desplazan y nos sacan de esta tierra que les mostré ahora ahí en la cuenca del río Suriquí, y muchos años después del asesinato de mi papá, entramos al proceso de paz con los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz y somos llamados por la justicia de ese marco de paz para escuchar en versión libre al hombre que confesó haber matado a mi papá, que es Eber Velosa García, alias HH. Y durante ese proceso, esta soy yo y este es Eber. Eber está aquí con su abogado en las versiones libres. Y durante ese proceso ocurre una cosa que a mí me parece que es un asunto del que hay que insistir en este país. Y es que nosotros logramos hacer 2 cosas muy tremendas. Y es que nos enfrentamos al doloroso asunto de uno ver al hombre que le mata al papá decir yo lo maté, ¿cierto? Y luego el proceso de él decir además perdóneme. Y encontrar, porque lo hicimos, el valor, las razones, el sentido para perdonar a Eber. ¿Y saben cómo pasó eso? Pasó porque yo seguía trabajando en ese entonces para el mundo humanitario. Y una vez él quiso decir que papá había sido asesinado por ellos porque colaboraba con la guerrilla. Y a mí eso me provocó otra victimización, imagínense, ¿cierto? Y entonces yo me puse a escribir la historia de mi papá porque yo dije, nadie va a decir quién era mi papá. Pues, pero cuando llego a la historia de mi papá, me doy cuenta de que no puedo seguirla contando sin él, sin el hombre que lo mata. Y mi vida tampoco se puede narrar sin él, sin el hombre que victimiza a mi familia, ¿cierto? Pero eso es muy loco, eso a mí me provocó un shock tenaz, yo dejé de escribir. Pero en ese tiempo trabajaba en Tumaco y estaba ya en esa zona y trabajando con las víctimas, uno también empieza a hacerse preguntas y esa actitud de deber de pedir perdón reiterativamente, ¿cierto? También me provocó una inquietud y era, bueno, pero entonces, ¿quién es ese señor?
Además de que haya sido paramilitar y que tenga 3.000 asesinatos bajo su responsabilidad, ¿quién demonios era él? ¿Por qué su vida y la mía terminan conectadas? Porque la guerra nos teje todo, ¿cierto? Y entonces eso implicó una cosa y era que yo quería entonces entender a esta persona y tratando de entenderla comprendí que también había sido un niño raspachín, que lo habían reclutado chiquito, que la guerra se lo llevó, ¿cierto? Que al final de cuentas, así como a mí, tampoco lo cuidamos, ¿cierto? Y cuando estaba allá en Tumaco viendo un proyecto que teníamos para que los niños dejaran de ir a raspar coca y fueran a la escuela, en alguna lógica, después fui a ver a Ever en una audiencia y cuando lo miré también vi en él el rostro de esos niños. Esos niños eran potenciales Everes velosas, que tampoco estábamos cuidando 20 años después de que él mató a mi papá. Y comprendí que el problema de la guerra y de este dolor no era entre Ever y yo. Es un problema de una sociedad que tiene serias dificultades para cuidar sus niños, para cuidar el sueño de todos los colombianos, ¿cierto? Todos los paramilitares y los exguerrilleros con los que yo me he entrevistado, que me he entrevistado con muchos, soñaban ser algo distinto a un gran asesino o a un gran criminal. Y nos debemos historias de sueños que pudieron ser y no fueron. Y hay que preguntarse colectivamente eso, cómo lo vamos a dejar de hacer o cómo vamos a dejar de que esa sea la consecuencia de cómo manejamos esta sociedad. Entonces, todo este proceso de perdonar a Ever nos permitió volver a nuestra tierra. Volvimos al Suriquí, logramos retornar en el 2017 al Suriquí y nos enfrentamos como familia a estar de nuevo allá. Mi papá era ganadero, bananero, ¿cierto? De ese tejido empresarial de Urabá, del cual también me siento muy orgullosa, ¿cierto? Ponemos el tercer PIB de Antioquia en Urabá, ¿cierto? Y lo hacemos a partir de la industria que tenemos, pero también hay cosas que hemos estado aprendiendo, ¿no? Cuando volvimos allá y quisimos otra vez traer las vacas, pasaron dos cosas muy particulares. Mucho bosque había crecido en zonas de potreros, pero ya tenían 15 metros de bosel los árboles y los jaguares empezaron a comerse las vacas también, las que empezamos a traer, perdón. Y mi familia entró en un debate muy profundo porque teníamos que decidir qué hacer, porque mis hermanos que habían hecho ganadería toda la vida decían, toca tumbar ese bosque y toca matar ese jaguar, pues que es además lo que hemos ido aprendiendo a hacer por generaciones en este país. Y no estoy haciendo un juicio de valor, uno no juzga el pasado con los ojos del presente, uno tiene que ser consciente de eso. Pero lo que sí pasó fue que en esa pelea que se abrió en mi familia, en esa brecha que se abrió en mi familia, a mí me tocó preguntarles, bueno, pero después de todo lo que hemos vivido, después de todo por lo que hemos pasado nosotros como familia, a partir de la guerra, tenemos que hacernos conscientes de una cosa para tomar esta decisión hoy. Y es si entendemos que tumbar ese bosque y matar ese jaguar no es exactamente lo mismo, ¿cierto?, que lo que nos pasó a nosotros. No es repetir otra vez, hacerle a la naturaleza lo que la guerra nos hizo a nosotros. Y ahí nació una vaina que yo creo que es lo que hoy es la piedra angular de lo que somos como familia y de lo que somos como empresa. Esa idea de que podemos construir riqueza sin dañar a nadie. Esa idea de que hay forma de hacer riqueza basada en el cuidado de la vida. Eso es una cosa en la que nosotros nos hemos embarcado perdiendo plata. ¿Sí me comprenden? Invirtiendo en eso. Porque esa es la forma de conjurar muchas cosas que hicimos como empresarios también, como modelo económico también, que no podemos darnos el lujo de volver a hacer en este país ni en ningún lugar del mundo. Y es que el desarrollo cueste sangre, no puede costarnos sangre porque la sangre que se está derramando es la de los niños, la de la gente que acaba de contarnos aquí Jesús. Entonces ese es un poco el relato de qué es lo que sostiene esta empresa. Pues la sostiene esta historia que les acabo de contar. Y es muy importante decir una cosa aquí y es por qué mi familia ha logrado hacer esto en este proceso, ¿cierto? Y para mí eso es muy clave porque eso tiene que ver con sanar. Todas las foticos que les estoy mostrando son de mi casa. Sanar. Este país tiene demasiado dolor por sanar. Yo tuve el privilegio, las oportunidades y las capacidades como persona y como familia de tramitar este dolor, porque la verdad, irnos a decir la verdad, ir a hablar de lo que nos hemos hecho, duele mucho, pero cierra, pero sana, pero nos deja
volver a tener una nueva génesis de la clase de sociedad que queremos ser. Entonces, todo esto para contarles que además hoy nosotros somos una reserva natural. Decidimos hacer un estudio de ese territorio, decidimos buscar otra manera. Nos encontramos que en ese lugar, en esas 474 hectáreas, ¿cierto? Algunas todavía están en proceso ya de recibir la sentencia final del juez. Hay 20 especies de animales y plantas en riesgo de extinción: jaguares, manatíes, primates, serpientes, tortugas, que al igual que nosotros como víctimas están siendo absolutamente diezmados en sus poblaciones en el país, pero además son los que ayudan a sostener un ecosistema que sostiene nuestra economía. Y entonces hoy nos dedicamos a eso, a la restauración de bosques, a un modelo que ha traído empresas a conocernos porque encontramos la forma de convivir con jaguares. Pasamos de 5 ataques en un año con 40 vacas a 0 ataques en 3 años con 120 vacas, ¿cierto? Y ahorita les cuento cómo hacemos ganadería, y nos hemos vuelto un lugar de reubicación de especies. El puerto, la empresa que construye Puerto Antioquia, que se llama Cotema, que es un consorcio colombo-francés, reubicó una de las ranitas que tienen que cuidar ellos como el impacto ambiental del proyecto en nuestra reserva. La CAR lleva miquitos allá también a reubicarlos. Es decir, nos hemos vuelto un lugar que también está planteando unas alternativas muy interesantes acerca de cómo se hace riqueza a partir de la gestión de los recursos naturales. Y esa es como nuestra idea: generar riqueza cuidando la vida. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, hoy tenemos una cartera muy bonita alrededor del turismo científico, el avistamiento de fauna, la educación ambiental y retiros y capacitaciones. Nosotros hoy estamos recibiendo un flujo importante de franceses, de italianos, de colombianos, de universidades, de entidades. La Fundación Ideas para la Paz viene frecuentemente a trabajar con nosotros temas de inclusión, temas de construcción de paz. También ha acompañado nuestro proceso. Ha sido muy importante la manera como nos han mostrado cómo lo que nosotros hacemos en construcción de paz es un capital, es parte de la cadena de valor de una empresa como la que nosotros hemos constituido. Y eso es novedoso, eso es muy interesante, y nos ha permitido también abrir nuevas maneras de buscar financiamiento a pesar de la dificultad, ¿cierto? Y gestionar esto hasta el punto de, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar eso, pero por ejemplo tener el sello Destino de Paz. Colombia tiene un sello de turismo que se llama Colombia Destinos de Paz. Los sellos verdes, los premios. Ahorita termino acá, perdón. Ay, yo me devuelvo. Tengo que ir no va para atrás. Esto no tiene reversa. Así tiene. Imagínense. Entonces, la innovación productiva es muy clave en este relato empresarial, ¿cierto? Porque nosotros lo que estamos tratando de decir para construir la paz en Colombia es que todo puede convivir. El relato que necesita Colombia y Urabá es que todos podemos estar ahí, ¿cierto? La ganadería no es enemiga de la conservación. ¿Sí me comprenden? El tema del agrosilvopastoreo es un asunto en el que hay que seguir trabajando, el tema de las malezas, en fin, ahí hay un universo gigantesco. Estamos ahora trabajando proyectos de apicultura y vainilla, estamos buscando financiamiento para eso, y producción de arroz en humedales, que son cosas muy interesantes en las que nos estamos embarcando, pero estamos volviendo a entender la productividad, entendiendo un ecosistema, y para lo cual ese ecosistema sirve, en donde lo que hacemos va en contra de lo que él hace, o cómo lo que hacemos ayuda a las funciones ecosistémicas de ese lugar. Eso es fascinante. Y todo esto nos ha llevado a tener sellos verdes, sellos del Destino de Paz. Hacemos parte del podcast de Historias de Paz y Reconciliación de Diana Uribe. Ahí estamos en medio de ese capítulo. Salimos recientemente en la revista Semana, en El Tiempo y en otros periódicos. Fuimos nominados a un premio de paz donde me encontré por allá con Jesús Abad. Qué honor y qué alegría. Y fuimos nominados el año pasado, fuimos finalistas de la 16, ¿cómo se dice eso? La 17 edición del Premio Emprender Paz, ¿cierto? En un proceso que hemos caminado también de la mano de la Fundación Ideas para la Paz, a quien agradezco y aprovecho para agradecer porque están aquí. Qué maravillosa coincidencia. Y de esto quiero mostrarles un video para ir cerrando. Entonces les agradezco lo proyecten. No hay manera de mandar miles y millones de cajas de banano a China o a Japón sin el agua que producen los bosques de Urabá, y en donde nosotros trabajamos y en donde nosotros insistimos en la conservación de los mismos. Es un territorio que definitivamente tiene unas heridas y unas cicatrices muy fuertes de la guerra,
pero también al lado de eso tiene unos relatos y unos procesos de comunidades y de miles de personas que a pesar de haber pasado por historias duras del conflicto, hoy están ayudando a la transformación del territorio. Yo me tuve que ir por falta de empleo. Al ver que cuando yo regresé ya había más empleo, y dije, no, yo de aquí no me voy. Hasta que haya trabajo para mí, pienso quedarme por aquí. La Reserva Natural Suriquí es una extensión de tierra, más o menos de 600 hectáreas de área protegida, donde nos dedicamos al turismo de conservación, turismo de naturaleza, turismo científico. Cuando uno veía un monte por ahí, uno quería era tumbarlo, destruido para volverlo pasto. Anteriormente esto era una finca de producción ganadera. Hoy producimos vida, producimos oxígeno, protegemos los animales, protegemos la naturaleza y eso transforma. Muchas de las personas que antes eran como yo cazadores, ellos ahora han cambiado como esa forma de pensar, ¿cierto? Hoy nosotros recibimos gente de muchos países, recibimos gente de Colombia en general, ¿cierto? Y de muchos territorios que han encontrado la solidez, ¿cierto? Y el juicio con el que nosotros ofrecemos experiencias de turismo de altísima calidad. Aprender a ver todo lo que tenemos desde otro punto de vista nos ha beneficiado mucho, ya que hemos aprendido a cuidar lo que nosotros tenemos. Para una región como Urabá, la paz es como un horizonte, una mirada de quiénes somos y de lo que queremos ser, donde cabemos todo, donde podemos convivir todos. Gracias. Podemos volver a la última diapositiva. Perfecto. Antes de contarles estos retos y desafíos, que es mi última diapositiva, yo les quiero contar, porque a mí esa idea de los ladrillos de la que habló Jesús, después también Marco la volvió a mencionar, y yo creo que nosotros somos un ladrillo de esos, o varios, pero un ladrillo muy particular. Miren, nosotros somos 21 hermanos y yo tengo más o menos 112 sobrinos y sobrinos nietos. Eso es como un pueblo. Pues si hago política me iría bien, menos mal no me gusta. Pero el asunto es, el asunto es que ustedes se pueden imaginar que en una familia como esta hay de todo, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, cristianos, agnósticos. Usted no se imagina, pues nosotros somos una célula de lo que puede ser un país entero. Pero a mí lo que me parece asombroso de esta historia, hay gente que me dice que yo estoy loca porque yo dirijo una empresa de 20 hermanos, y pues en cierta forma es verdad, pero yo lo que aprendí también como empresaria es que el riesgo tan alto que provoca liderar una familia como una empresa familiar de esta magnitud es el superar los riesgos que eso conlleva cuando lo haces. Así como de alto es el riesgo, luego de altas son las probabilidades de éxito cuando lo consigues. O sea, es jodido, pero si lo logras eres imparable, ¿cierto? Pero por otro lado, lo que me parece interesante es que en medio de eso nosotros seamos capaces, así mi hermano sea de una orilla política y yo sea de la otra, y él esté de la otra, y él esté de la otra, levantarnos todos los días a trabajar porque queremos dejarle un legado a nuestros sobrinos y a nuestros sobrinos nietos y a nuestros... Y eso es lo que un país tiene que hacer. Eso es lo que una sociedad tiene que hacer, levantarse todos los días sin importar cuál es mi afiliación política, religiosa o lo que sea, ¿cierto? A construir para todos. Porque no es lógico, no tiene sentido que esa sea la razón por la que nosotros en Colombia levantamos todavía las armas. Y lo digo yo, que he puesto sangre en esa guerra sin necesidad, ¿cierto? Entonces, ese es un mensaje muy importante, y finalmente les quiero contar que, bueno, con todo y esto, hoy nosotros enfrentamos asuntos como la expansión de la frontera agrícola y la deforestación entre el año, en los últimos 20 años, entre el 2000 y el 2020, en esa zona del Bajo Atrato, donde está mi cuenca, hemos perdido 23.000 hectáreas de bosque. Y nosotros hoy somos como la esperanza de detener ese proceso. Y esta foto es de allá. Fue un proceso que tuve que levantar porque los ganaderos siguen insistiendo en secar el humedal para meter la vaca. Yo tengo vacas, pero tenemos que hacer unos arreglos. ¿Qué líneas no vamos a cruzar? ¿Cierto?
Eso trae también problemas hidráulicos que traen inundaciones muy serias. Para una empresa como la mía, yo una pyme, yo tengo 5 años de ser empresa, acceder a financiamiento sigue siendo complejo, sobre todo a financiamiento que, digamos, no me ahogue, porque te ahoga el financiamiento por una empresa de mi tamaño, pero también el tema de mercados justos. Yo no he podido conseguir que a mí me compren la carne que produzco en un modelo de conservación a mejor precio que el que no lo hace. Y me ha costado mucho trabajo encontrar el segmento en donde paguen por lo que yo tengo detrás como turismo, que es un turismo con plan de manejo, que es un turismo con inversión, con ciencia, con un trabajo además como el que ustedes ven que tenemos acá, ¿cierto? Con toda la seriedad del caso, pero la gente en el país, ¿cierto? Además porque estoy en Urabá, porque estoy por allá en la selva, tiene que valer poquito eso, ¿cierto? Entonces hay que también construir una cultura de cómo se ve el retorno, no solamente de lo que estoy vendiendo, sino de la manera como lo estoy haciendo, ¿cierto? Y en Colombia ahí tenemos un desafío que también, chévere que en esta cumbre ese sea uno de los elementos que podamos pensar. Y gracias. Por favor, síganos, conozcan nuestras páginas, conozcan nuestra página de Suriquí en Instagram, en Facebook y visítennos, ¿cierto? Se puede ir a Suriquí. Bogotá está a un avión de Apartado y en Apartado yo los espero, ¿cierto? Y nos podemos ir a monitorear jaguares, a ver los primates. Tengo 5 primates, 3 están en riesgo de extinción y son las ñañas, pero yo creo que esta familia extensa que soy y que tengo es una familia que hoy ya alcanza la selva. Nosotros ya sentimos que los jaguares, los micos, ¿cierto? Y todas esas formas de vida son una forma extendida de la manera como nos entendemos hoy como familia. Así que muchas gracias a todos.